Muy buenos días, queridos estudiantes. Hoy vamos a estudiar los sistemas masa-resorte. Vamos inicialmente a estudiar las condiciones de un sistema ideal donde el resorte se va a comportar de acuerdo a ciertas características y más adelante hablaremos de los resortes reales. ¿Qué sucede con un resorte? Cuando yo tengo un resorte, los resortes tienen una longitud natural, es decir, una longitud en la cual ni están estirados ni están comprimidos. Cuando un resorte se encuentra en su longitud natural, él no ejerce fuerza. Ahora, cuando nosotros estiramos o comprimimos un resorte, el resorte comienza a hacernos una fuerza. Esa fuerza va en contra de la interacción que yo estoy haciendo al resorte. Me explico. Si yo estiro el resorte hace una fuerza en sentido contrario. Él intenta comprimirse. Y si yo comprimo el resorte hace una fuerza en sentido contrario. Él intenta volverse a estirar. Entonces, de acuerdo con esto, podemos ver en este diagrama, en la figura B, tenemos un resorte con longitud natural L0 que no está ni estirado ni comprimido. La fuerza que se está haciendo sobre la masa es cero. En la figura A, si yo estiro el resorte, miren ustedes el eje X que aparece ahí, la fuerza que está representada por el vector de color azul va apuntando hacia el centro, a devolverse. Y si por el contrario yo comprimo el resorte, la fuerza que hace el resorte intenta llevarlo de nuevo hacia el centro. Como la fuerza apunta siempre hacia el centro, a esa fuerza se le denomina fuerza restauradora. Vamos a mirar que la fuerza restauradora es una fuerza que depende de dos variables. Primero, de qué tanto estira el resorte. Entre más estira el resorte me va a hacer mayor fuerza. Y segundo, de qué tan duro es el resorte, qué tan fuerte es el resorte. Y cómo se mide la dureza del resorte por un valor que en la ecuación se llama K, que es la constante de restauración del resorte. Entonces, la fuerza que realiza el resorte depende del estiramiento y de qué tan fuerte es el resorte. Entonces vemos nuestra ecuación para un resorte ideal que cumple con esta ley, se llama la ley de Hooke. Decimos que la fuerza restauradora en Newton es igual a menos K, el coeficiente de la constante del resorte, que se da en Newton por metros generalmente, por el estiramiento, que es X. El signo negativo me indica que si el resorte se estira hacia la derecha, la fuerza apunta hacia la izquierda. Que si el resorte se comprime hacia la izquierda, la fuerza apunta hacia la derecha. Ese es el sentido del signo que aparece en la ecuación. Ok, cuando tenemos problemas de resortes, muchas veces lo que queremos es calcular K. ¿Cómo se calcula la constante de un resorte? Pues muy sencillo. Nosotros colgamos masitas conocidas sobre el resorte, miramos cuánto se estira y vamos tomando varios datos y a partir de los datos podemos construir una gráfica y mirar cómo se comporta ese resorte. Yo lo voy a hacer aquí en un laboratorio virtual, entonces aquí tenemos un laboratorio virtual. Vamos a nuestro laboratorio. Cuando yo le cuelgo una masita, si el resorte está sin masa, la longitud natural es la que aparece aquí hasta la línea azul. Esa es la longitud sin estirar. Ahora, si yo le cuelgo una masa, en este caso de 100 gramos, no voy a dejar que oscile, voy a pararlo. El resorte se estiró esta cantidad. Miren ustedes que con esta flechita verde me indica cuánto se estiró ese resorte. Si la masa aumenta, si en vez de una masa de 100 gramos, por ejemplo, le coloco una masa de 170 gramos, miren ustedes que el estiramiento ahora es mayor, entonces yo veo que acá el estiramiento es mayor. Si la masa es de 300 gramos, acá me deja hasta 300 gramos, a medida que aumenta la masa, aumenta el estiramiento. En este laboratorio virtual yo tomé diferentes masas y medí qué estiramientos hizo el resorte. Entonces yo ya tomé los datos porque pues para comodidad del video, para que no dure tanto, entonces yo aquí en mi tabla de datos coloqué esos datos. ¿Cómo hallamos K? Primero, colgamos pesos conocidos y medimos cuánto se estira. Hacemos la gráfica de estiramiento contra fuerza, donde fuerza equivale al peso de la masita que yo voy a colgar. Y se hace un ajuste lineal. Para los que no recuerdan, eso lo hicieron en el laboratorio del péndulo. Vamos a Excel, tomamos los datos, graficamos y le pedimos a Excel que nos dé un ajuste lineal. Ya vamos a mirar esos datos. Entonces, colgué en mi laboratorio 5 masas. Una masa de 50 gramos, una masa de 80 gramos, una masa de 110, una de 160 y una de 250. Y medí
a partir de este punto, cuánto se estiró el resorte. Entonces aquí están los valores, no se ven muy bien, pero aquí es más o menos 9. Este valor lo tomé en centímetros, igual la reglita en el laboratorio virtual no tiene unidades, entonces yo puedo tomar la unidad que yo quiera. Y para cada una de esos valores de masa, mire el estiramiento. Yo llevé eso a una tabla como la que aparece acá. Para una masa de 50 centímetros, el resorte se estiró de 50 gramos, perdón, el resorte se estiró 9 centímetros. Para una masa de 80 se estiró 14. Para una masa de 110, 18.5. Para una masa de 160 gramos, 27 centímetros. Y para una masa de 250 gramos se estiró 41 centímetros. Calculo la fuerza. Como la fuerza es el peso, sabemos que el peso es el producto de la masa por la gravedad. Tomé esta masa, la pasé primero a kilogramos, la multipliqué por la gravedad, 9,8, y eso me dio un valor de 0,49 newton. Y el estiramiento, aquí lo tengo en centímetros, lo pasé a metros. Y con estas dos columnas hice esta gráfica. La gráfica tiene en el eje horizontal, tiene el valor de fuerza, y en el eje vertical, el valor de estiramiento. Cuando yo voy a la gráfica, le doy clic derecho y le doy una regresión lineal, me aparece esta ecuación. Esta ecuación es el modelo lineal para esa gráfica. Recuerden que R cuadrado es que tanto se ajusta la gráfica al modelo que le acabo de asignar. Me da un ajuste del 0,9997, es decir, del 99,97%. Es un muy buen ajuste. Ahora, ¿qué hago? Cuando ajusto la gráfica, aquí tengo la pendiente es 0,16. Y sé que la constante del resorte es el inverso, el recíproco de la pendiente, 1 sobre 0,1634. Es decir que para mi laboratorio, para el resorte que yo utilicé, la constante del resorte vale 6,12 newton por cada metro. Entre mayor sea la constante, más es la dureza, la fuerza que tiene ese resorte. Ustedes sabrán que hay resortes que son muy duros, como el amortiguador de un carro. Intentar con las manitos estirar el amortiguador de un carro es muy difícil. Y hay resortes muy suavecitos, como los que uno encuentra en las tiendas que de pronto los jala, y si lo jala mucho, lo dañó. Entonces, una medida de qué tan fuerte es un resorte, podríamos llamarlo así, es esa constante del resorte. En el caso de mi laboratorio, 6,12 newton por metro. Esa es la forma como uno experimentalmente halla la constante de un resorte. Ahora, tenemos los típicos problemas de resortes que ustedes van a encontrar en los talleres. Entonces, por lo general los problemas, como ustedes ven la ecuación, tiene tres datos: la fuerza, la constante y el estiramiento. Siempre nos van a dar dos datos o nos van a dar información para poder calcular el tercer dato. Vamos a mirar un primer ejemplo. Ejemplo número 1 dice, un resorte tiene una constante de 1500 newton por metro. Colgamos un peso que ejerce una fuerza de 300 newton. ¿Cuál será el alargamiento que sufre el resorte? Primero vamos a identificar los datos. 1500 newton por metro es la constante del resorte. Y la fuerza que le estamos colgando es de 300 newton. Y lo que me están preguntando es el alargamiento. Entonces tomamos nuestra ecuación. Sabemos que la fuerza de restitución es igual a menos K por X. Como quiero hallar X, despejo, X es igual a fuerza de restitución sobre menos K. ¿Cuánto vale X? Pues la fuerza de restitución del resorte es de 300 newton. Ese valor es positivo porque si el resorte se estira hacia abajo, la fuerza apunta hacia arriba. Y el valor de K es de 1500 newton sobre metro. Al despejar me da que X es menos 0,2 metros, es decir, menos 20 centímetros. ¿Por qué el valor de X es negativo? Porque si la fuerza del resorte apunta hacia arriba, quiere decir que el resorte se estiró hacia abajo. Recuerden que el significado del signo es que el estiramiento y la fuerza que hace el resorte es opuesta. Miremos un segundo ejemplo. Dice, un resorte experimenta un alargamiento de 3 centímetros al aplicarle una fuerza de 12 newton. ¿Cuánto se alargará si la fuerza es de 24 newton? Perdón, este no es el ejemplo, perdónenme, es este. Un resorte experimenta un alargamiento de 3 centímetros al aplicarle una fuerza de 12 newton. ¿Qué fuerza hará que el resorte se comprima 20 centímetros? Entonces, de nuevo, tenemos dos datos conocidos, un alargamiento y una fuerza.
Con esos dos datos yo puedo calcular la constante del resorte. Experimentalmente, pues como les decía, uno tiene que mirar varias fuerzas, varios alargamientos y ajustar una gráfica. Pero en estos ejercicios, con el dato que me dan, yo puedo calcular directamente la constante. Entonces, la primera parte vamos a calcular la constante. La fuerza de restitución es igual a menos K por X. Despejando me queda que K es igual a menos fuerza de restitución por X. Ahora, miremos, ¿hacia dónde hace fuerza el resorte? Hacia arriba. Tomemos hacia arriba positivo y por lo tanto, fuerza de restitución es igual a 12 newton. ¿Hacia dónde se estira el resorte? Hacia abajo. ¿Cuánto se va a estirar? 3 centímetros, que equivale a 0,03 metros. Por eso ese valor va negativo, porque se estira hacia abajo. Al dividir 12 entre 0,03 me da una constante de 400 newton por metro. Esa es la constante del resorte. Ya tenemos la constante. Ahora, lo que me pregunta el problema es, ¿qué fuerza debo hacerle al resorte para que se comprima 20 centímetros? Entonces, calculemos la segunda parte del problema. Resulta que para comprimir el resorte yo debo aplicarle una fuerza y esa fuerza debe vencer a la fuerza que va a hacer el resorte. Por lo tanto, la fuerza aplicada es igual al negativo de la fuerza de restitución. Recuerden tercera ley de Newton. La fuerza que yo le aplico al resorte es la misma fuerza que el resorte me va a aplicar a mí. Entonces, por lo tanto, la fuerza aplicada va a ser igual a K por X. ¿Cuál es la constante del resorte? La acabamos de calcular, 400 newton por metro. ¿Cuánto voy a comprimir el resorte? 20 centímetros. Para que el resorte se comprima 20 centímetros, la fuerza que yo debo aplicarle al resorte es de 80 newton. Entonces, miren, si yo quiero comprimir un resorte, digamos hacia la derecha, debo aplicarle una fuerza de 80 newton hacia la derecha. Por eso en este caso, la compresión y la fuerza tienen la misma dirección, porque no estamos hablando de la fuerza que hace el resorte, sino de la fuerza que yo le tengo que hacer al resorte. Esos son ejemplos de cálculo típicos. Ustedes van a tener un taller no muy largo donde van a encontrar unos ejercicios que ustedes deben desarrollar. Espero que el video les dé algunas luces sobre esta primera parte del tema. Todavía nos queda pendiente la segunda parte, que es qué sucede cuando yo pongo a oscilar un resorte. Entonces, por ejemplo, si este resorte que yo tengo acá lo estiro y lo pongo a oscilar, yo voy a ver que las oscilaciones que él hace se comportan como un movimiento periódico. Como ya hemos definido frecuencia y periodo para el péndulo y para el movimiento circular, vamos a mirar cómo se comporta un resorte unido a una masa bajo la acción de una fuerza externa que hace que él oscile. Esa va a ser nuestra próxima clase, la de la próxima semana. Espero que haya quedado claro y nos veremos en un próximo videito.